Bien, hoy es jueves 17 de agosto del 2017. La luna está en cuarto menguante y la Iglesia Católica conmemora San Emilio, Liberato, Eusebio, Mirión, Manes, Jacinto y Beatriz. Hoy se conmemora en Gabón la independencia, también en Indonesia. Hoy es día del libertador sudamericano José de San Martín. Un día como hoy nacieron Rafael Damaris Toribio Domínguez, uno de los más emblemáticos rectores del Instituto Tecnológico, INTEC, el empresario Roberto Valentín y el ingeniero Ramón Odali Batista y Piña. Odali Batista es oriundo de Jarabacoa, tiene dos apellidos propios de esa localidad. Ramón Odali Batista, lo recuerdo en mis años de lasallista. Odali Batista fue jefe de la Guardia de Honor lasallista. También lo fueron un hermano de Camaño, creo que se llamaba Sigfrido. También lo fue Paco y Odalis Batista. Bien, señores, tenemos a Rafael Grullón, a Junior Espinosa, a Machi y a Carlos. Hoy, 17 de agosto, primer día del segundo año de gobierno de Danilo Medina. Estábamos esperando a nuestro amigo querido, don Rafael Grullón, porque en el día de ayer hicimos un comentario extemporáneo que debió hacerse en el día de hoy con la presencia de Rafael para que nos corrija algunos conceptos emitidos que tenían que ver con energía, tenían que ver con su partido y con sus líderes. De todas formas, vamos primero a decir que en el día de ayer vimos algunas cosas que son propias solamente de República Dominicana. Los dos monumentos más emblemáticos que identifican las dos principales ciudades de República Dominicana, que son Santo Domingo y Santiago, son el obelisco y el monumento de Santiago. Sí. Sin embargo, esos dos monumentos no se construyeron para los fines que hoy se están dedicando. El obelisco de la George Washington se hizo con el interés de conmemorar el cambio de nombre de la ciudad de Santo Domingo a Ciudad Trujillo. Cuando mataron a Trujillo, se inició un proceso de si se debería demoler o no, y se le cambió, por lo menos se le quitó el motivo. El monumento de Santiago se llamaba Monumento a la Paz de Trujillo, y hoy día es el Movimiento de la Restauración. Son cosas que suceden aquí. Yo creo que fue buena la decisión porque no procedía a la demolición de esos dos monumentos, pero se le cambió su, igual que la feria, ¿verdad? La Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, en un país gobernado por una dictadura. Entonces, monumento, Centro de los Héroes. Por otra parte, decía Carlos y Machi en la primera parte de este programa que
Aquí se ha debatido mucho el tema, y se va a seguir debatiendo, de Santana, héroe de la independencia, y traidor y villano de la restauración. Inclusive, eso es algo que se ha discutido mucho históricamente, creo que hasta se han movido los retos, ¿no? Bueno, Pero Santana. el tema es el siguiente. Hay que hacer los juicios históricos dentro del contexto de la época que se estaba viviendo. República Dominicana tuvo que luchar mucho para independizarse de Haití. Cuando se deterioró el país desde el 44 hasta el 60, posiblemente ya Haití estaba recuperado y podría de nuevo ocupar esta parte de la isla. Santana, que fue la primera espada de la independencia, tomó una decisión. ¿Dónde vamos a buscar protección? ¿Volviendo a Haití o volviendo a España? Y él tomó una decisión porque realmente el país en ese momento necesitaba de un protector. Eso fue lo que pasó. Usted puede tomar la posición que quiera. Él tenía mucho prejuicio respecto de los independentistas, encabezados por Duarte. Él nunca fue independentista, era separatista de Haití. Nos separamos de Haití y de ahí para adelante veremos qué hacer. Pero nunca fue independentista. Por lo tanto, nunca fue el traidor a la independencia. Bueno, pero decían ustedes que en el Panteón Nacional es risible ver cómo cerca de los restos de Santana están varias de las personas que él fusiló. Sí. Era la época. ¿Verdad? Eso era lo que se usaba, ¿verdad? Era así. A Pepillo Salcedo no lo fusilaron. Y a María Trinidad Sáenz. Sí. Son de las cosas, le iba a comentar precisamente a Machi, de que uno ahora mismo critica los métodos del Estado Islámico, pero son métodos anacrónicos, porque en otra época eso que ellos están haciendo era lo que hacían muchos conquistadores que originaron muchas naciones que hoy en día existen. Bueno, ese problema va a seguir, solamente queríamos señalarlo como un punto extraño. Hay dos temas. Espérate, que la conclusión a la que yo quería llegar era que en la época de hoy hay más traidores que Santana. Hay más traidores que Santana, que piensan que esto debió ser una colonia de los Estados Unidos. Y lo sostienen en alto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Peor, porque Santana lo hizo por error, pero estaba convencido. Los de ahora son por otros intereses. Señores, hay dos temas que se van a tratar a partir de estos días. Uno es el tema de la inclusión en la venta de todos los combustibles en una sola estación de gasolina. Hay un sector que apoya eso, porque convertirían en distribuidores de combustible a todos los dueños de venta de gasolina. Ahí se podrá vender gasolina, gasoil como hasta ahora, pero también se podrá vender gas natural y gas licuado de petróleo, hasta querosén. Así es que eso es para uno una ampliación de su negocio con autorización, y lo otro es una bomba de tiempo, porque en ese espacio habría que incluir tanques que van a compartir todos los espacios con los ya asignados, que son gasoil y gasolina. El otro tema que se va a tratar pronto es el tema de la propuesta de alguien que a lo mejor, con el deseo de que se trabaje más, va a tratar de eliminar los puentes. Hay días no laborables que se dispusieron que estén cerca de sábado y domingo, para así
no interrumpir una semana. Todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Hay unas fechas que son inamovibles. El Día de la Altagracia, el 27 de febrero, el 16 de agosto. Pero se piensa que el 16 de agosto, cada 4 años es importante, pero hay 3 años que no es tan importante. Eso es lo que se dice. Ahora, se está alegando algo que es verdad. Miren, si usted toma la ciudad los viernes, si no tiene que ser fin de semana largo, se da cuenta de que hay una movilidad humana diferente. Si coge las carreteras, lo mismo. Y si le aumenta un día libre, que puede ser un viernes o un lunes, usted va a ver cómo se moviliza este país hacia el interior. Hay muchos elementos que se pueden alegar. Todo el mundo está alegando el turismo interno, la visita a la familia, pero hay uno que no se ha tomado en cuenta y es cuando usted coge, por ejemplo, hoy, que ayer fue no laborable y no se hizo puente. Mire, el martes y hoy jueves hay que comenzar de nuevo. Prácticamente nos están anulando no un día, sino 3. Reduciendo los días efectivos de la semana. Seguro. Sí. Eso se va a discutir, no lo vamos a discutir ahora. Y el otro problema que hay que tomarlo en cuenta porque es más serio de lo que usted se imagina, aunque quizá usted no esté afectado, es el tema de transporte por el malecón. Ya ahora mismo se creó el Instituto de Tránsito y ese es uno de los retos que tiene. Es muy auspicioso. Perdóname. Auspicioso. Sí, pero es difícil, porque se ha hablado de todo, pero parece ser que ni siquiera la circunvalación, ahora que inauguraron 3 elevados en Boca Chica, que reducen considerablemente el tiempo de aquí a San Pedro, de aquí al este, aún así cuando terminen el último tramo de la circunvalación, va a ser difícil eso. La más dura es que Jaina Oriental se elimine como puerto y que se ponga todo en Caucedo. Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. 2, un túnel subacuático propuesta por Leonel Fernández, que vaya desde la George Washington hasta Sanssouci, por debajo del agua. La boca del río, donde entran los barcos, donde están las boyas. Ahí al Rompeola entraría. Y seguir transitando por la George Washington. 17,000 camiones todos los días. Así que eso es un problema a resolver. Yo creía que esa propuesta de el túnel subacuático era una extensión de lo que se planteó ahí. La isla revés, ¿no? La isla artificial. Doctor, poner esos camiones, esas patanas cargadas a subir la Máximo Gómez, eso hay que analizarlo. Doctor, todo es meterle al tránsito todos esos camiones cargados. mire, Oye, tú sabías que una de las de los eventos que ocurrían siempre en la Avenida Independencia era podar los laureles de la Avenida Independencia. Y hace tiempo que no sé, porque quien lo poda son los furgones. Sí, es que eso es un absurdo. Si subir eso por la Máximo Gómez para que entonces cojan el otro lado, con una alternativa, no pueden subir los elevados. No. Entonces eso es caótico. mire, doctor. Me parece que es un problema insoluble. Me parece que es un Y problema. además, Con la, eso no ¿qué solamente- era? con la barcaza, circunvalación. doctor, nada más. La barcaza de José Israel. La barcaza. Una barcaza que vaya de Jaina a Boca Chica. Cabotaje. O una Sí. cadena de barcaza. No, ya, o ampliar el Punta Caucedo para que lo que se hace en Jaina se traslade para allá. Pero, doctor, hay 2 experiencias aquí con dos
objetos de estudio que deberían tomarse en cuenta para ver el impacto positivo o negativo que podría tener la circunvalación. El doctor Balaguer, uno de los propósitos por los cuales hizo esa avenida que le dicen Sol Poniente, la avenida que comienza en el 13 y termina en el Mercado de la Duarte, la avenida Reyes Católicos, era para que los vehículos pasaran lo menos posible por la capital en ruta hacia el Mercado Nuevo, el Mercado de la Duarte. Pero los camiones no rehusan pasar por ahí, por lo que dice Grullón, por la bajadita que hay en Arroyo Hondo. Es una cosa demasiado difícil. Se tarda mucho ahora porque está más urbanizado, pero el concepto original de esa avenida era poner una línea de comunicación terrestre entre la parte más afuera de la autopista Duarte, por el kilómetro 13, y el Mercado de la Duarte. Y además, doctor, recuerde que aquí hay camioneros que se volaban el peaje para quedarse con 30 pesos y comérselo de fritura más para adelante. O sea, a la hora que le digan que tienen que pagar 300 pesos para darle la vuelta a la capital, ellos van a pensar en una alternativa. Ese objetivo era. Sí. Comérselo de fritura. Sí mismo. Bien. Señores, no hubo cambios en el día de ayer, pero a pesar de ello... En el Boricua se la comía. A pesar de ello, se esperan cambios hoy. El País, el periódico más importante de España, o por lo menos el que nos llega aquí con una sección dedicada a Latinoamérica, ha dejado tranquilo un país que no le había sacado el guante. El País tiene 2 semanas que ha dejado tranquilo a Venezuela. No, ni la menciona casi. Eso es para que se vea la fuerza de un medio cuando empieza a fuñir la paciencia con un tema. No estoy diciendo que lo hizo bien o lo hizo mal, pero le cogió ahora con Trump. Ahora es Trump. El tema de Trump, yo creo que vamos a hablar mucho de nazismo, vamos a hablar mucho de el tema de la resurrección de algo que no es cierto, que eso es una nueva tendencia y que el presidente de Estados Unidos es quien lo está imponiendo. Miren, Estados Unidos es un país de inmigrantes, pero hay una esencia que es la esencia de los fundadores de ese país. Ese país tiene unas normas para el que llegó tarde, que sepa que el primer presidente negro de Estados Unidos fue Obama. El anterior, después de 100 y pico de años de independencia. Que el primer presidente de Estados Unidos que era católico fue Kennedy. Doctor, Y que el primer 200 años de independencia. Bien, y que el primer presidente divorciado de Estados Unidos fue Reagan. Es decir, ellos tienen una esencia que viene desde la misma el nacimiento de su. Por ejemplo, allá hay 2 partidos, pero el norteamericano puro, el norteamericano de eso, es republicano, es anglosajón, es blanco, es protestante, y si usted quiere, es un poco cucuclán, que es anticatólico, antinegro y antijudío. Lo que pasa es que los judíos, como son los más inteligentes, ellos ocuparon una parte importante de la economía norteamericana, que han hecho que todos estos señores que han gobernado no se metan con ellos. Pero esas minorías que hoy están... Lo de más inteligente lo podemos discutir después, ¿verdad? Sí, porque son más inteligentes, son los que han descubierto muchísimas cosas, ¿verdad? Porque no es el tema, pero yo te puedo decir que hasta Jesucristo cuando vino decidió ser judío, ¿verdad?
Decidió, ¿no? Decidió. Era judío. Bueno, estaba Los todo. judíos no Y lo- lo jodieron. No, los judíos Bueno, no lo recibieron. el tema es que eso no es nada nuevo. Trump es un representante clásico de ese sector. Y lo dice claro, devolver a Estados Unidos el prestigio perdido. Devolver a Estados Unidos el prestigio perdido. Y cuando se pronuncia con Corea, dice, yo creo que ese muchacho debe pensar bien lo de Guam, porque si se mete ahí lo vamos a desaparecer. Se lo dicen claro y pelado, los vamos a desaparecer. No va a quedar nada de Corea. Bueno, Lo hicieron en Nagasaki y en Hiroshima, sin ningún problema. Ya después casi terminó. y quedó muchísimo ¿Verdad? de Japón. ¿Verdad? Quedó tanto de Japón que hasta compiten como una de las potencias del mundo. Bien. Señores, el tema que le teníamos al amigo Grullón fue el comentario de ayer, que tiene que ver con algo que se estaba hablando aquí, no sé si en el aire o fuera, de que quizás el presidente de ese partido y el secretario general de los últimos años dejaron un poco de lado el Partido de la Liberación y se ocuparon más de gobernar, lo que trajo como consecuencia un deterioro que no previó que los pueblos a veces se cansan de los partidos y se preocuparon más sus miembros por ello en vez de aquel principio que ustedes tenían de servir al pueblo. Servir al partido para servir. Exacto. Pero está ocurriendo una situación muy difícil y que por el hecho de que venga una fecha, que marque una fecha, no es esa fecha motivo de que ese problema cese. Mira, el presidente Fernández en energía hizo dos cosas que yo recuerdo como base de este comentario. Una fue cuando llegó en el 2008, él trajo un proyecto con un amigo de él que fue embajador en Japón en el primer periodo del 96 para la construcción de 2 plantas de carbón. Jaime Vargas. Ese proyecto se bamboleó durante los 8 años y todavía nadie sabe exactamente. Tú puedes hablar con Radamés Segura, con Celso, con el mismo Temístocle, puedes hablar y nadie te hace el cuento exactamente por qué las 2 plantas de carbón no se hicieron. Te dicen que fue el financiamiento, que los chinos no quisieron, que la gente de Singapur no quisieron, que una gente de todo te dicen muchas, pero la realidad fue que no se hizo el proyecto. La segunda cosa fue que todos los actuales generadores, en cierta forma, ingresaron a esa clase privilegiada de ser generador de la corporación por una disposición presidencial, porque el presidente era el jefe de eso. Paralelamente estaba ocurriendo otra cosa. El principal colaborador de Leonel Fernández, que era prácticamente el segundo hombre del gobierno, que prácticamente nombraba, quitaba, ponía, mandaba, de buenas a primeras, se le ocurre ser presidente de la República y deja la posición que tiene de ministro de la presidencia después de haber sido candidato en el 2000. Fue ministro de la presidencia administrativo en el 2004 y durante casi 2 o 3 años, pero se va. Y aparentemente se va porque va de nuevo a aspirar a la presidencia. Pero para mí, porque me da la gana de pensarlo,
porque no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que estaban ocurriendo. Me parece que una de ellas es que ya el presidente Fernández descansaba en lo más importante, en otros colaboradores con el que él contaba. Eso son tres elementos que tienen que ver con el problema que tenemos hoy. Cuando regresa Danilo Medina en el 2012, viene con una agenda en su cabeza que él mismo llama la partitura de la orquesta, que hay que tocarla dirigida por él. Una de esas partes, la más importante, era la energía, y una que hay que ser de verdad sincero y decir, lo del 4%, Danilo lo traía, pero no era tan perentorio como se hizo fuerza y se lo impusieron. Eso hay que reconocerlo, porque si yo digo otra cosa, estaría hablando mentiras. Lo del 4% de educación se lo impuso la sombrilla amarilla. El tema es que él trae eso, va a resolver el problema de energía. Entonces, cuando él habla de eso, lo primero que ocurre, Grullón, es que los generadores ya veían que sus contratos se vencían y tenían ya 10 años vendiendo, si no me equivoco, unos... la factura eléctrica del país, creo que era 200 millones de dólares, pero 100 se usaban en los generadores. Suponiendo, dije yo, que no 100, sino 50 millones, esa gente se ganaban en cada mes durante 10 años. No es verdad que ellos se iban a quedar callados. ¿Qué hicieron? Lo primero fue que trataron de que no se construya la planta. Cuando vieron que el asunto no era un amago, entonces comenzaron a retrasarla. Pero cuando tú multiplicas 10 años por 12, son 120 meses. Y 120 meses a 50 millones mensuales. Y acuérdate que cuando tenían 3 meses o 4 meses atrasados, eran 800 millones, de una vez apagaban los apagones financieros. Nunca he hablado de 100 millones, pero podría hablar de 100 millones. Porque si 6 meses eran 800 millones, ¿qué pasó? Que entonces comenzaron a tratar de que se retrase esa planta. Vienen y se comete el primer error. En vez de ir a Estados Unidos y contratar esas plantas con Estados Unidos, cometieron el mismo error de Bosch en el 63, de ir a Europa a contratar overseas para la presa de Tavera, y disgustó a los americanos. Como disgustó a los americanos contratar a Brasil para que haga la planta. Pero resulta que la planta no se hace porque nosotros andábamos mendigando eso. Vienen los presidentes brasileños, los mismos, el Estado brasileño, y le dice: te hacemos las plantas, te hacemos las carreteras, te hacemos los elevados, te hacemos todo, pero no tenemos cuarto, pero también te lo financiamos. Y se hace eso. Cuando los generadores ven que lo de ellos es su desaparición, dicen: bueno, pero por lo menos vamos a ver si retrasamos eso. Hay que retrasarlo. Y encuentran que en la operación hubo irregularidades. Dicen: ay, pero nos lo han puesto en bandeja. Vamos a ver quién quiere aprovechar eso. Y encuentra sectores políticos
que andaban buscando esas cosas y se lo ponen. Mira lo que hay aquí. Pretextos. Lo que ustedes necesitaban. Catalina, eso. Fíjense que al que le dio los contratos, aquí no se menciona a Leonel Fernández para nada. Aquí todo es Catalina, Danilo, que se vaya y preso. Entonces, hay dos elementos que me llaman la atención. Resulta raro que el director ejecutivo de la Asociación de Industrias Eléctricas, primer director ejecutivo que maneje esa cosa, de buenas a primeras renuncie, ya cuando Catalina esté en su y se declare líder político para un partido, hermano de nosotros, lo queremos mucho, pero no quita que los generadores decidieron irse por la parte política. Porque ¿de dónde le sale a Morrison el convertirse en un líder político de la noche a la mañana? Bien, y lo otro es, en el primer año de los dos, después del 2012, Rafael Grullón y yo ideamos especializar un día en energía y los jueves era Energía TV. Logramos el primer intento de consenso de llevar a un programa de televisión los dos sectores, generadores y Estado y gobierno. Y las cosas iban muy bien, iban perfectamente bien. Se trataban esos temas. Y de buenas a primeras, los generadores, cuando ven que Catalina es una realidad, desaparecen. Y dicen, nosotros no vamos a ir más, ni nos interesa participar. Conclusión. El error más grande de Danilo, si se toma en cuenta la desestabilización del gobierno, fue hacer la planta. El acierto más grande de Danilo fue, por encima de todos esos intereses, hacer las plantas para resolver el problema más serio que tenemos. Tú que eres una persona conservadora y partidario de que el sector privado tiene que tener su papel, al igual que Danilo, ¿tú consideras que yo estoy fabulando? Lo primero es que las plantas no se construyeron o no se comenzaron a construir en el gobierno de Leonel porque dominó una conceptualización del problema más que otra. Perfecto. Por ejemplo, cuando Leonel llega, dentro de los colaboradores de Leonel, ninguno habían pasado por la sede. Por la sede, porque lo que existía era Unión Fenosa y EDESTE. Entonces, en el gobierno de Leonel predominó el concepto de que el problema era gerencial y no de generación. Por eso Leonel no se embarca en ese proyecto, además él sabía a quién iba a enfrentar. Cuando Danilo llega... Además él sabía... con quién se iban a enfrentar, tanto en el campo nacional como en internacional. Sí, eso mismo. Cuando Danilo llega, tiene a Rubén Bichara, que había pasado por EDESUR, por EDENORTE y por EDESTE, porque cuando Rubén Bichara llega a dirigir EDESUR, también estaba EDENORTE dentro de EDESUR. Después él va a EDESTE. Entonces Bichara llega al gobierno con Danilo Medina, y Danilo Medina, dése cuenta que Danilo Medina era el enlace para el sector energético en el segundo gobierno de Leonel Fernández. Incluso él visitó a Bichara cuando Bichara dirigía EDESUR. Entonces ellos llegan con el convencimiento que ya el problema no es gerencial, sino que la parte principal del problema estaba en la generación, porque la energía era muy cara y no se veía al empresariado en condiciones de una visión de invertir para crear plantas más eficientes, sino preservar las que están, porque le permitía una mayor ganancia.
Ahora, hubo un pecado original, doctor, que lo hemos pasado por aquí. Bueno, Cuando Danilo llega, convoca a los generadores y le pide un plazo para ponerse al día con la deuda. Y ellos le dijeron que no. Que no. Y ahí se inició el rompimiento. Por eso es que Punta Catalina arranca sin la coordinación de ¿y los por qué generadores. no le vende Catalina a los generadores? Bueno, ya es una propuesta que está en la mesa. Ya le está ofertando el 50%, que es lo correcto, de las acciones de Punta Catalina. Pero ¿Y ellos, por qué ellos no aceptan? pero ellos no se van a meter en eso hasta que no esté ¿por qué encendido. ellos no aceptan el costo de la planta? Ya es otra cosa, ya eso se Pero aclaró. esa es la cosa más importante. Ya eso se aclaró porque Esa hubo es una la parte compañía más internacional importante. que dijo que eso se hizo al costo. No se aclaró eso. Porque los que dicen que tiene otro precio no han contratado una compañía internacional para que le evalúe Pero también. esta semana, Eulogio Santaella, vocero no se sabe de quién, y bravo conmigo porque se lo dije, aparece alguien desautorizando el informe de la comisión. Decir, esa comisión no la acepto. Aquí, óyeme, es una negativa total. Y lo otro que usted dice. Tiene que ser lo que diga yo. Y lo otro que usted dice es también un convencimiento que llegaron ellos de que por la vía que ellos implementaron no iban a lograr su propósito y decidieron coger un camino más largo, que es el camino político, Sí, porque pero construir una organización y un liderazgo, quiero llevarlo a la dar un chin, presidencia, eso chin, lleva 30 y 20 años. Quiero dar un chin para atrás. Cuando tú haces una encuesta, para tú negar los resultados de esa encuesta, tú sabes la única forma, hacer otra encuesta. Sin embargo, los que dicen que eso está sobrevaluado y el otro vino y dijo que no han nombrado una comisión que diga lo mismo, sino que han dicho eso La no va. descartaron. La descartaron. Pero yo te voy a decir una cosa. Eso no lo es que una yo estoy viendo es que salvando las distancias y los temas, ahora mismo en España hay una discusión. ¿Tú sabes cuál es la discusión en España? Dice que hay demasiados turistas, ellos no quieren más turistas. ¿Tú estás yendo? España no tiene capacidad para recibir la cantidad de turistas. Y hay un sector político que está de acuerdo con eso. No quieren más políticos, más turistas. Entonces, yo quiero decir, cuando tú hablas con alguien que no quiere revoltear las abejas, te dicen, bueno, el problema es que nosotros no nos negamos a Catalina. Lo que nosotros queremos es que se vaya a Odebrecht, que qué sé yo qué. Te dicen una serie de cosas para poder encubrir que el sector político se está aprovechando del sector económico. Y Danilo Medina, después que tomó una medida valiente, óyeme, le ha cogido miedo a los generadores y a la marcha verde. No es miedo, doctor. Le ha Es que son cogido un miedo, poder. hombre. Es que son un Cuando poder. tú tienes el poder. Es que son un poder. Pero seguro que son un No, poder. que miedo. Es que Pero- hay que gobernar con esa gente, doctor. ¿Qué fue lo que le pasó a Venezuela? Que no pudo gobernar con lo que tenían el poder económico. Y ahí está la crisis. Otra cosa que le iba a decir. Ellos no han comprendido una cosa para irse por el camino político. Señores, todavía la nueva generación política que hay en el país. Oye, doctor, la nueva generación política que hay en el país no ha construido un partido. Oye, doctor, Sí, yo te la oigo. nueva generación política no ha construido un partido. Los partidos que hay los construyeron los que se murieron. Es decir, todavía en el sistema político dominicano no hemos sufrido en la etapa, en la transición le falta eso. Que venga alguien, una nueva generación y construya un partido. Sí, pero tú dijiste algo que tiene valor. Cuando tú coges un sector que quiere poder, más un sector que le suple el motivo y le suple los recursos, tú lo que entonces vas a hacer es unir extremos en donde, porque tú sabes bien que resulta sumamente, así como resulta extraño que el sector generador tenga un partido político, más extraño resulta
que ese movimiento se haya mantenido siempre en un orden extraordinario y con la misma línea y sin jefe aparente y con una espontaneidad. Uno no es tonto, ya nosotros tenemos muchos años teniendo diferencias tan grandes adentro y ahí no ha pasado un hecho que alguien se salió un poquito del orden y fue a San Francisco y hizo algo que no tenía que hacer. Ya le habrán llamado la atención porque se pasaron, ¿verdad? Pero yo te quiero decir, esto está saliendo muy, muy bien, que no es común en República Dominicana. El que está saliendo bien. Todo el proceso. Ahora, el año que viene tiene que haber Catalina, tiene que bajar la luz y no pueden haber apagones. Doctor, pero hay algo positivo que ellos están haciendo, que hicieron los generadores a partir del avance Catalina, es que ellos han ido reformando sus plantas, han ido reconvirtiendo su planta, y eso se esperaba antes y no se hizo y lo han hecho ahora. Es decir, Catalina ha logrado que haya ya más energía eficiente en el mercado, sin haberse construido, porque ellos saben que tienen que competir. ¿Cómo es que se llama cuando hay un crimen, que hay un autor intelectual y un autor que material? Al autor intelectual del crimen de soborno aquí no se ha enjuiciado, ni lo han puesto a pagar, porque no es Odebrecht. El autor intelectual del crimen no es Odebrecht. Es quien trajo Odebrecht, quien protegió Odebrecht y quien financió Odebrecht. Pero eso deje eso fuera, de eso adentro, de esa afuera. Eso se parece a un proceso de un banco que dieron una medida buena, pero salvaron a algunos depositantes. A ese no y a este sí. Yo quería decir eso en tu presencia, porque tú tienes una visión de que él tiene que hacer las cosas como la está haciendo, porque él quiere manejar a la derecha, no quiere chocar, no quiere producir ruido, pero la medida que tomó, óyeme, rompe muchos bolsillos. Óyeme, cuando tú coges nosotros nada más tuvimos una sola planta, que fue la de gasoil, ¿tú te acuerdas? Que se sacó de... Aquí hay plantas que se tuvieron que pagar sin prenderse, ¿tú no te acuerdas? ¿O no? La Coyentri. La Coyentri. Aquí hay una planta que había que pagarle un mínimo sin prenderla porque resultaba más costoso. Doctor, la capitalización resolvió dos problemas. Inversión en generación, que no había quien invirtiera porque el Estado no tenía dinero. Y el problema gerencial, porque se crearon las empresas. Si hubiéramos estado en los 60... Usted no sabe... Óyeme, si hubiéramos estado en los 60, toda esa gente que están en la Marcha Verde estuvieran en la calle apoyando las medidas del gobierno contra el capitalismo ateo y disociador. Tú puedes estar seguro que fuera así, pero no estamos en los 70. Estamos en un momento en que el jefe de los verdes, hoy en su acostumbrado jueves, nos publica diciendo la misma posición de Estados Unidos en Venezuela. Mire, la mismita oposición de Estados Unidos en Venezuela. Entonces, doctor, ya estamos en otro tiempo, lo que hay que adaptarse. Yo soy testigo de excepción, pero no voy a opinar. ¿Sabes por qué? Porque están muy distantes las opiniones de lo que yo creo. Bueno, todavía señora, ellos siguen sosteniendo que el problema es gerencial. Ahora voy a, doctora, ponerle de nuevo en el tapete el problema que le comenté ayer, o la situación. ¿Quién les dio el poder a los generadores? ¿Quién hizo surgir ese? No fue durante la capitalización, no creó una nueva clase poderosa y dominante. El marco legal se lo dio la capitalización y lo dividió en generadores y comercializadores. Pero cuando lo dio, las dos cosas estaban en el sector privado. El Estado era regulador y socio, pero no tenía que... Acuérdate que Fenosa tenía 2 de las 3 EDE y la otra la tenía EDE del Este. Entonces ellos no tenían eso. Después que pasa a ser el Estado el que facturaba, pero seguía, y socio de los generadores. Pero cuando tuve el caso
de la, ¿cómo se llama la CREP? La comisión sobre la... No, de reforma de la empresa Fomper. pública, Fomper. Cuando Izquierdo denuncia que lo que están administrando le están cargando 10.000 millones de más, eso nadie se ocupó de nada. Nadie se ocupó de nada. 10.000 millones le cargaron al Estado de más en gasto. Pero eso viene por un asunto originario. Un momento. Por un asunto originario. Los consejos de administración de las empresas, con la capitalización, el Estado tenía un solo representante con voz pero sin voto. Lo que deciden son los generadores. No eran socios, eran los dueños de hecho. Si los funcionarios no se hubieran comido la venta, el proceso hubiera sido perfecto. Pero se comieron la venta. Doctor, yo sé que el tema es para Grullón. Sí, por eso, igual que dice Machi, hay muchas posiciones distantes a lo que uno cree. Pero usted mencionó un elemento que me gustaría que usted lo desarrolle, porque hay que saber que el presidente Medina hace tiempo que está detrás de la venta de una parte de la composición accionaria 49%. Hasta el 50% en principio se dijo, si es el 49% muy bien. ¿Qué fue lo que impidió el negocio? Porque el negocio se le planteó y hubo razones por las que no lo aceptaron y como A lo que mejor, siento que se quiere minimizar ese elemento. A lo mejor las razones, una de ellas es que el precio de la tierra sea parecido a la inversión y no te tenga que dar nada. Pero al final... A lo mejor era el fracaso de la planta. No, eso fue el primer intento. El primer intento fue el fracaso. Después el retardo de la terminación. Pero ya frente a esto, nada más nos queda la suerte que no se han metido en el magnicidio. La suerte que no se han metido en el magnicidio. Porque la gente no sabe lo que se está discutiendo aquí. Señores, son 100 millones de dólares mensuales durante toda la vida que querían. O no lo vamos a entender. 100 millones multiplicados por 50. ¿Cuántos son? ¿Son 5.000 millones de pesos mensuales? Por Doctor, eso pero yo traigo a esta colación discusión se me a parece Evo Morales. también... Evo Morales. Se me parece también a los argumentos que nos dieron para justificar la capitalización y la privatización de las EDES. ¿Tú recuerdas? Bueno, pero seguro que lo recuerdo. Es que el Estado está pagando no sé cuántos millones de subsidios, se capitalizó y ha aumentado el subsidio. Sí, pero recuerda también y pregúntale a toda la izquierda dominicana, a Consuelo de Pradera, a Machi Contan, a Cristino del Castillo, ¿cuál fue la única voz que se levantó en contra de la capitalización? Aquí nada más hubo una voz que se levantó en contra de la capitalización. Más nadie. Bueno, yo sé, doctor, y yo recuerdo que nada más había una voz y un programa. Que este programa, pero también conozco gente que no estaban en este programa, que no tenían posiblemente la proyección que tenía este programa, que asumió la defensa del interés nacional, que también se opusieron a toda esa política neoliberal, doctor. Y yo a veces creo que cuando usted... Pero eso es tu debate. No, eso es parte de lo que está debatiendo. Eso es parte de lo que está debatiendo. Lo que pasa es que esos sectores después pasaron a ser parte integral de lo otro. No, doctor, Es el hay origen discusiones. de todo, es el origen de Pero todo. claro que es el origen de todo, el origen de todo. Pero al final, Yo te estoy hablando de la constitución esas de los plantas, los consejos de administración. No te estoy hablando de eso. al final, Machi, esas plantas termina una proporción, no sé si el 49 o el 51, en manos de los generadores. Claro. Estamos en una discusión. Y el depósito de Gran Caimán también de los generadores. Porque ellos se alega, no, depositamos la parte que correspondía al Estado Dominicano en Gran Caimán, pero ¿quién decide eso? ¿Quién decide lo que van a hacer con mi dinero? Lo que queríamos era plantearle eso, y le digo lo que le decía a Carlos, que se rió de mí ayer,
Señores, es un comentario nada más de tipo para que conste en el acto. Esto no va a cambiar absolutamente nada aquí. Todo eso se queda igualito y se seguirá en el mismo camino. Alguien trabajando para el inglés. Pero que se reviva la historia, doctor, porque usted se acuerda que... puede ser para que se reviva la historia. En el Apure, Juan Pablo Duarte lo que hacía era vender velas. Bueno. Porque había muchas plantas eléctricas en Venezuela. Por eso era con eso que se iluminaban. El doctor dijo algo fuera del aire, y eso aplica para todo, de que por suerte, los hechos son los hechos, no importa cómo lo interprete yo o el doctor. Por suerte es así. Al final los hechos son hechos, más allá de las interpretaciones. Bueno, lo vivimos y lo jugamos. Que es cuando te regalaban un rompecabezas. Sí. Tú comenzabas muy rápido con tu rompecabezas. Cuando llegaba la última pieza, tú celebrabas cuando acomodaba donde era. Y a veces tú te hacías el loco y querías coger y forzarla para que entre. Sí. Y así es que estamos con el tratando de forzar el rompecabezas. Hay un grupo que tratan de forzar la piececita y otro, oye, a mí me entró bien, Lo que pasa es que me di cuenta con el tiempo como fueron pasando y caramba, pero esta gente primero era no planta, después, bueno, pero va a la planta y ahora resulta que es todo. Entonces encontraron socios. Así mismo. Encontraron socios que le está haciendo el trabajo. Pasó lo mismo del 90. Señor, ustedes saben, y Mache lo sabe, que aquí se hicieron huelgas para forzar la imposición del neoliberalismo en República Dominicana. Porque decían que Balaguer no tenía concepto sobre el endeudamiento y que eso era un retroceso, porque el país tenía capacidades. Ahora resulta que Balaguer es el héroe que no se endeudó y el endeudamiento externo es el enemigo de este país. De que se están haciendo muchas cosas, incluyendo este gobierno, pero es con deuda y con bonos. Los bonos son deuda y caros.